Hola, esto es Rodlab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las historias completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 6. Lección 2. Este es tu compañero de cuarto, 2. Yu-won, no sé por qué estás siendo tan molesta, pero sabes que papá está muy ocupado, ¿verdad? Pronto tengo un viaje de negocios. ¡Ay! ¡Oh, tonto! Hoy es el día del anuncio de la Universidad de Yu-won. ¿Ni siquiera tienes tiempo para cenar en un día como este? Tan pronto como se sentaron a la mesa, la madre le dio una palmada en la espalda al padre mientras éste intentaba adoptar un tono serio. Mientras tanto, el abuelo sentado a la cabecera de la mesa. ¿La Torre de Babel? Estás hablando de la Torre de Babel, ¿verdad? Estaba diciendo tonterías. El padre y la madre continuaban con sus bromas habituales mientras miraban de vez en cuando al abuelo. Sus expresiones parecían preguntar quién diablos había arrastrado a ese anciano hasta allí. Muy bien, ahora que estamos todos aquí, hablemos. Ban Yumi estaba sentada con una expresión tranquila, con su espada de madera a su alcance. Parecía dispuesta a tomar inmediatamente la espada y golpear la cabeza de Ban Yu-won si la agenda de la reunión resultaba ser trivial. Entonces iré directo al grano. Cuando Ban Yu-won colocó una bolsa de bocadillos en la mesa, la expresión de Ban Yumi se volvió fría. Ella claramente estaba pensando: no me digas que este bastardo convocó una reunión familiar para informar de algo tan insignificante. Todos, miren atentamente. ¿En la bolsa de bocadillos? ¿No se trata de la Torre de Babel? Absorbiendo el concepto lingüístico de la bolsa de refrigerio vacía. Absorbiendo 0.1 de envoltura. Como este concepto no está al alcance de los humanos, se recomienda separarlo o dárselo a otro objeto. Cuando Ban Yu-won absorbió el concepto, la bolsa de refrigerio se marchitó instantáneamente, convirtiéndose eventualmente en polvo y esparciéndose con un suave puff. Al ver esto, el padre saltó en estado de shock y gritó: «Estás esparciendo pólvora por todas partes». «Cariño, siéntate». «Yu-won, ¿qué fue eso de ahora? ¿Puedes usarlo con otra basura también?» La capacidad de convertir la basura en polvo. Todos parecían estar sorprendidos a su manera, pero de alguna manera, la dirección de su sorpresa se sintió un poco diferente de lo que Ban Yu-won había esperado. Entrecerró los ojos y dijo: ¿No tienen ninguna otra reacción? ¿De dónde sacaron esa habilidad? Las reacciones de la familia fueron todo un espectáculo. Bueno, es sorprendente, pero no tanto como cuando hablabas 10 idiomas a los 3 años. Yu-won, ¿puedes deshacerte del poliestireno también? Entonces, ¿qué era ese uniforme que llevabas antes? La Torre de Babel. Mientras los miembros de la familia decían cada uno lo suyo, de repente el abuelo levantó la voz y gritó: «¿Has encontrado la Torre de Babel, Wona?» Padre, ¿de qué estás hablando? Abuelo, vamos a llevarte a la cama pronto. ¿Cómo es posible que convertir una bolsa de snack en polvo condujera a mencionar la Torre de Babel? Los demás familiares pensaron que la demencia del abuelo estaba actuando de nuevo y trataron de acompañarlo a su habitación, pero... No, esperen todos. Como era de esperar, el abuelo lo sabe. El hecho de que esto fuera realmente correcto fue verdaderamente irónico. Encontré la Torre de Babel. Pero hay monstruos extraños que la ocupan, abuelo. ¿Qué cosa más escandalosa? El abuelo estalló enfadado. ¿Era solo su imaginación o el pequeño y desaliñado cuerpo del abuelo parecía estar creciendo? No, la ira y la pasión inflaban su cuerpo marchito como un fuelle. Así que necesitamos recuperarlo. Apóyame. ¿Apoyarte? Claro. Si nuestra Wona va a cumplir el anhelado deseo de nuestra familia, ¿cómo podría este anciano quedarse de brazos cruzados? El abuelo, que ya había recuperado completamente el sentido, de repente se levantó y le preguntó al padre con ojos brillantes: «Hijo mío, ¿dónde pusiste mi móvil?» «¿Qué? Padre, tienes tantos teléfonos móviles». «Ah, ¿te refieres a ese teléfono antiguo?» «Ese está guardado a buen recaudo en el almacén». «Ven. Necesito usar eso».
¿Padre? Uf, sigues tan fuerte como siempre. El abuelo arrastró al padre fuera de la habitación. La madre y la hermana solo podían observar sus figuras alejarse con expresiones de asombro. Y con razón, habían pasado años desde que el abuelo Ban Ji-won había mostrado una apariencia tan lúcida. Dios mío, papá realmente ama tanto la Torre de Babel como para estar tan emocionado. Entonces, ¿qué está pasando realmente, Ju-won? La madre preguntó. Ban Ju-won respondió honestamente. Te lo dije, encontré la Torre de Babel. ¿Tú también serás así? No sé por qué engañas a tu abuelo, pero... Dije que lo encontré. Ban Ju-won insistió fuertemente mientras abría su inventario. El garrote Goblin, que había recuperado completamente su energía después de descansar en el interior durante varias horas, saltó de inmediato, giró en el aire unas cuantas veces y luego fue detrás de la espalda de la madre para acariciar suavemente su hombro. Créeme. Mamá, lo siento, pero no puedo ir a la universidad. ¿Mientes porque no entraste? No, no es eso, mamá. Definitivamente vi cómo lo aceptaron en la universidad ese. Ban Yumi dijo con calma, luego se giró hacia Ban Ju-won con una mirada seria en sus ojos y preguntó. ¿No puedes llevarme también a la Torre de Babel? Suena genial. ¿No estás listo? No, no aprietes el puño. Lo digo en serio, así que ríndete. Maldita sea. Te lo explicaré todo, así que siéntate y escucha con calma. Y así, Ban Ju-won explicó los acontecimientos que le habían sucedido hoy. La madre se horrorizó al escuchar que su hijo había estado en peligro mortal sin su conocimiento, mientras que los ojos de Ban Yumi brillaron al enterarse de la existencia de monstruos y maná. Y cuando llegó a la parte donde la Torre de Babel es llamada la mazmorra de todas las mazmorras. De ninguna manera. La madre gritó. ¿Cómo puedo enviarte a un lugar tan peligroso? Me voy, mamá. Es donde mejor puedo usar mis talentos. Esto es diferente. ¿No dijiste que querías vivir cómodamente y convertirte en diplomático? Ah, eso es porque incluso si me convirtiera en arqueólogo o lingüista aquí, los resultados serían evidentes. Pero allá es diferente. Nuestro edificio está allí, te lo aseguro. Dios mío. Debería haberlo sabido desde que este niño solía seguir a su abuelo cuando era pequeño. Mientras la madre se golpeaba el pecho con frustración porque su hijo no la escuchaba, Ban Yumi preguntó. ¿Puedo manejar esta cosa mágica también? ¿Qué? Eso es imposible. Espera un momento. ¿Qué fue lo que permitió al propio Ban Ju-won manejar la magia? Seguramente, en el momento en que aceptó la magia externa, esta estimuló la magia latente dentro de él y la despertó. Y si ese fuera el caso, entonces Ban Yumi muy bien podría tener el potencial también. Hermana, dame la mano. Oh, Dios mío, qué vergüenza. Deja de hacer tonterías. Gruñendo, su hermana extendió su mano, y Ban Ju-won tomó 12 y 5 de los 4 y 25 de poder mágico que se habían asentado perfectamente en su cuerpo y se lo otorgó. Después de todo, podría otorgarlo libremente incluso sin tener propiedad alguna. En el momento en que 0,05 de poder mágico fluyó a través de su mano hacia ella, Ban Yumi se estremeció. ¿Qué es esto? Poder mágico. ¿Lo sentiste? Espera un momento. Sacudiendo rápidamente la mano de Ban Ju-won y retirándose, Ban Yumi se sentó en una postura formal en el suelo y se concentró. En las novelas de artes marciales, normalmente las chicas se sientan con las piernas cruzadas en momentos como este, pero quizás porque ella había estado practicando kendo desde la infancia, su postura parecía bastante convincente. Sin embargo, a diferencia de Ban Ju-won, quien había percibido su poder mágico inmediatamente después de absorberlo, tuvo que permanecer así durante un buen rato. No estaba claro si esto se debía a que solo había absorbido 12 y 5, a diferencia de Ban Ju-won, o si su talento era relativamente inferior. Mientras Ban Ju-won se preguntaba si debería darle un poco más de poder mágico porque estaba tardando demasiado, una luz roja brillante emanó de repente del cuerpo de Ban Yumi. Lo logré. Esto es todo, ¿verdad? Oh, funcionó. En un instante, su presencia aumentó. Quizás porque originalmente era una persona fuerte, una vez que despertó su poder mágico,
El cambio fue dramático. Su fuerza aumentó, su resistencia mejoró y su aura general se transformó. Sin embargo, su madre, al ver que su hija de repente intentaba hacer el pino con un dedo para probar su fuerza, se llevó la mano a la frente y se lamentó. Oh querido, incluso nuestra hija se ha vuelto extraña. Mamá, también te daré poderes mágicos. Si te das cuenta, tu cuerpo se volverá más saludable y estarás bien. Estoy bien. No lo quiero. Ni siquiera duele. Dije que no lo quiero. Al ver a su hija emitir una luz roja desde su cuerpo, la madre pareció haber desarrollado un miedo extraño y rechazó rotundamente el poder mágico. Mientras tanto, Ban Yumi, que había comprendido adecuadamente su poder mágico, estaba ansiosa por salir y correr salvajemente de inmediato, por lo que agarró a Ban Yuwon. Ban Yuwon, vamos a entrenar. Nunca he aprendido kendo. No mientas, cabrón. Tu postura se veía bien. Te enseñaré bien, así que date prisa y ven conmigo. Vamos, date prisa. Espera un momento, antes de eso, nuestro abuelo. Wona. Mientras se resistía a Ban Yumi, que intentaba sacarlo imprudentemente, su padre y su abuelo regresaron a la sala de estar. Les dije que vinieran mañana al mediodía. Traeré la mayoría de las cosas. ¿A quién le dijiste que viniera? ¿Quién más sino el banquero? Banquero. Empleado de banco. Ban Yuwon recordaba vagamente haber oído que su familia tenía una cuenta en un banco suizo. Cuando miró a su padre, este asintió, todavía con expresión aturdida. Así que de verdad tenías una cuenta en uno de esos bancos privados que solo salen en las películas. ¿Y nunca se lo dijiste a tu hijo en todo este tiempo? No tienes el talento. La cuenta siempre estuvo destinada a pasarle a Wonba. Ah, papá. Y el abuelo también. Ban Yuwon otorgó 0,1 de poder mágico a cada uno de sus padres. Aunque no sea ahora, si pudieran despertar su poder mágico algún día, sería beneficioso para su salud. Pensó que sería bueno especialmente si pudiera retrasar aunque fuera un poco la demencia de su abuelo. Ahora mi poder mágico es un limpio 16. Como era una inversión en su familia, no era algo de lo que hubiera que arrepentirse demasiado. De todos modos, para otros estudiantes de la academia, probablemente sería solo un margen de error. Él también quería darle algo a su madre, pero viendo que ella se negaba rotundamente, no pudo obligarla a hacerlo. ¿Puedes sentir la energía que ha entrado en tu cuerpo? A partir de ahora, eso es bueno para el cuerpo, así que concéntrate y trata de sentirlo bien. Ahora que terminamos de hablar, salgamos. Espera, necesito explicarle sobre la academia al abuelo. Mamá puede explicarlo. Ban Yuwon fue sacada a rastras por Ban Yumi y tuvo que convertirse por la fuerza en su compañera de entrenamiento. Si hubo una conclusión positiva de esto, fue que el entrenamiento de corta duración con una persona experta le ayudó a desarrollar varios conceptos que poseía. En particular, el crecimiento en la esgrima fue sorprendentemente rápido, logrando un aumento de 3 a 5,6 en solo unas pocas horas de entrenamiento. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás volviendo más fuerte tan rápido? Ah, esto es lo que llaman talento. Realmente quiero matarte. Aunque Ban Yumi se había dado cuenta de su poder mágico y se había vuelto más fuerte, lo mismo le ocurría a Ban Yuwon, y tenía más poder mágico. Por encima de todo, el concepto de vida que poseía Ban Yuwon, en otras palabras, su nivel, era superior al de ella. Las habilidades que había perfeccionado a lo largo de su vida le habían permitido mantener la ventaja, pero Ban Yuwon estaba alcanzándola incluso en poco tiempo. ¿No creo que esto pueda explicarse simplemente como talento? Mientras tanto, Ban Yuwon, quien estaba creciendo en tiempo real mientras entrenaba con Ban Yumi, también cuestionó su propia tasa de crecimiento. Entonces, de repente, se dio cuenta de algo, sus conceptos únicos de ojos que todo lo leen, oídos que todo lo oyen y labios que todo lo hablan. Esta no parece ser una habilidad que se aplique solo al lenguaje. ¿Por qué mi esgrima está mejorando tan rápido ahora? Es porque observo los movimientos de mi hermana, los interpreto y los aplico a mí mismo. No se trata solo de leer el lenguaje, ¿verdad? Ban Yumi, quien nunca había sido superada por su hermano menor en ningún campo que involucrara habilidades físicas durante toda su vida, estaba tan frustrada que se aferró a él toda la noche, negándose a soltarlo.
Gracias a eso, Ban Yuwon, quien terminó quedándose despierto toda la noche empuñando una espada, aumentó su habilidad con la espada a 7.2 y también pudo desarrollar otros conceptos corporales poco a poco. Sin embargo, debido al esfuerzo excesivo, se quedó dormido por la mañana y no se despertó hasta alrededor del mediodía. ¿Estás despierto? Oh, abuelo, ¿estás bien? Ban Yuwon tenía una expresión ligeramente preocupada al ver al abuelo Ban Ji-won, que parecía haber estado esperando a que despertara. Pero asintió con fuerza como para disipar las preocupaciones de su nieto. ¿Cómo pude perder la cabeza en un momento como este? No te preocupes, no pienso hacer ninguna tontería hasta que nuestra Wona esté completamente preparada. Y lo más importante, echa un vistazo a esto. Siguiendo el dedo de su abuelo, giró la cabeza y se sorprendió al ver barras de oro puro apiladas cuidadosamente. Parecía pesar unos 100 kilogramos. ¿Qué? Oye, ¿esto? Retiré algo de oro de la cuenta. El oro se acepta en todo el mundo, así que llévalo contigo. ¿Qué vas a hacer si me das todo esto? Muchacho, no te preocupes, aún queda mucho. No subestimes la riqueza que acumularon nuestros antepasados. Pero lo importante es esto. Los ojos de Ban Yuwon, apenas apartados de los deslumbrantes lingotes de oro, cayeron sobre un gran baúl colocado en la esquina de la habitación. Aunque por fuera parecía un baúl normal, extrañamente atrajo su atención y no lo soltó. Ban Yuwon se dio cuenta de que era debido al poder mágico que sentía desde su interior. ¿Poder mágico? ¿No se suponía que no existía poder mágico en la Tierra? ¿Esto? Cuando Ban Yuwon se levantó y abrió el baúl, vio que estaba lleno de todo tipo de artefactos. Sabía bien que sus antepasados habían estado viajando alrededor del mundo hasta ahora. Incluso el abuelo Ban Ji-won, como diplomático, había viajado por todo el mundo y traía recuerdos de vez en cuando, recordó. Pero lo que contenía este baúl no eran simples recuerdos triviales, sino verdaderas reliquias, cada una de las cuales contenía claramente historia y tradición. Objetos preciosos que incluso habían desarrollado un poder mágico que originalmente no deberían poseer en el proceso. Me atrevo a decir que eran tesoros incomparables con los lingotes de oro. Abuelo, ¿cómo hiciste? Estos son rastros de nuestros antepasados que intentaron encontrar la Torre de Babel por todos los medios. Ahora son todos tuyos, Wona. ¿Te servirán de algo? Ban Yuwon cogió uno de ellos, una honda que parecía extremadamente vieja. Estaba hecho de una rama robusta tallada, con extraños caracteres escritos en su superficie, y usaba lo que parecía ser el tendón de un animal desconocido en lugar de una goma elástica. Aunque estaba demasiado deteriorado y quebradizo para usarse, la sensación salvaje que se sentía en su interior era realmente impresionante. ¿Quieres absorber pistola mágica 5, disparo 17, caza 21 y bestia feroz 8 de la onda que perfora los ojos del león? Sí. Ban Yuwon, admirando los verdaderos artefactos que aún quedaban en la tierra que había perdido su misterio, asintió distraídamente. Esto será increíblemente útil. Capítulo 7. Lección 2. Este es tu compañero de cuarto, 3. Durante todo un día después de eso, Ban Yuwon se movió frenéticamente. Clasificó los artefactos del baúl en conceptos a extraer y objetos a preservar intactos, y también compró grandes cantidades de objetos cotidianos de los que se podían extraer conceptos. En el proceso, como la capacidad del núcleo del código se volvió insuficiente, necesitaba urgentemente obtener cosas con el concepto de núcleo, pero la respuesta fue extremadamente simple. Podía extraer alrededor del 0,05 del concepto central de las semillas de frutas, independientemente del tipo. Como resultado, compró una cantidad de fruta tan grande que podría ser confundido con un verdulero. Y extrajo un total de 155 de profundidad de núcleo. El concepto de fruta restante, es decir, la pulpa de la fruta, estaba todo reunido. Al principio, intentó ver si podía dividirse en fruta y pulpa, pero fue imposible. Después de todo, la pulpa de la fruta es solo la pulpa de la fruta, no la carne en sí. Gracias a esto, Ban Yuwon se dio cuenta de que no todos los conceptos del lenguaje formados por caracteres chinos podían dividirse, y que no era fácil que un concepto inferior, pulpa de fruta, superara los límites de un concepto superior, fruta. La cuestión es que, por mucho que se puedan dividir los conceptos del lenguaje,
No se puede ir contra el orden natural. Significaba que no debías intentar vivir la vida con demasiada facilidad. ¿Qué hago con este concepto? Si lo pusiera todo en una sola sandía, ¿no quedaría una sandía increíblemente deliciosa? ¿Por qué no lo conviertes en algo parecido a comida enlatada? No es que vayamos a comerlo ahora. Vaya, hermana, ¿eres un genio? Un solo comentario de Ban Yumi, que estaba observando el trabajo de Ban Yuwon, lo iluminó. Inmediatamente sacó un frasco de mermelada de fresa del equipaje que había preparado. Estaba planeando llenar su inventario con alimentos conservados de la tierra como alimentos enlatados y ramen, ya que probablemente no podría regresar a casa por un tiempo, y puso el concepto de pulpa de fruta en él. ¿Por qué un frasco y no una lata? Una vez que abres una lata, tienes que terminarla, pero con esto podemos compartirla. Pensé que solo estabas tratando de deshacerte de ello. Al principio, puso una a la vez, incluso uno no era una cantidad pequeña, ya que se necesitaban varias frutas para hacerlas, observando el progreso, pero como no había mucho cambio visible, comenzó audazmente a poner 5 a la vez. Al empujarlo de esa manera, cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de que las 570 unidades de pulpa de fruta obtenidas al extraer 155 núcleos se habían concentrado en un solo frasco. ¿O no, lo he logrado? Oye, esto brilla. Justo cuando se disponía a tirar el frasco, pensando que podría explotar, como dijo Ban Yumi, el contenido del frasco comenzó a emitir una luz deslumbrante. En ese tenso momento, cuando la luz disminuyó, una ventana de notificación del código de Babilonia apareció ante los ojos de Ban Yuwon. Has elaborado una poción de principiante 5. La vitalidad contenida en la pulpa de la fruta se ha comprimido casi al límite y se ha sellado. Un solo sorbo aumentará considerablemente la fuerza vital y afectará significativamente el crecimiento de la vida. Sin embargo, el sello está muy suelto, lo que facilita la fuga de vitalidad. Al escuchar esto, Ban Yuwon tomó generosamente alrededor de 5 del concepto de sello, que había recolectado al separar las bolsas de bocadillos y lo aplicó al frasco. El cambio fue inmediato. Has elaborado una poción de principiante 10. Gracias a su perfecto sellado, el contenido se conserva a la perfección y su eficacia se amplifica. Si bien es eficaz para curar heridas, su consumo prolongado es ideal para fomentar el desarrollo del concepto de existencia. Vaya. Incluso hice una poción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? En lugar de responder, Ban Yuwon abrió el frasco cuidadosamente sellado y tomó una cucharada grande, primero comiendo un bocado él mismo y luego dándole un bocado a su hermana. Las estrellas llenaron sus ojos. Esto está delicioso. Joder. Está buenísimo. No te daré más. Guau. Si tienes envidia, hazla tú mismo, abuelo. Ven a probar esta mermelada. Ah, el abuelo prefiere yokan. Con esto, logró acabar con el núcleo y la pulpa de la fruta. También aprendió que incluso conceptos que parecen ordinarios pueden transformarse en conceptos completamente diferentes cuando se reúnen y comprimen de maneras especiales. Ahora era el momento de partir hacia la academia. No te desanimes, hijo. Y te matricularé en la Universidad S por si acaso. Vuelve cuando quieras. Sí, puedo ver que no tienes ninguna expectativa para mí, papá. Después de recibir este saludo agotador de su padre, que era incluso más optimista y relajado que Ban Yuwon, giró la cabeza y encontró a su madre abrazándolo con fuerza. Cuídate, hijo mío. Gracias, mamá. ¿De verdad vas, aunque te cueste la vida? Si muero, no puedo ir. Regresaré sano y salvo, no te preocupes. Oh, Dios mío. Wona. Ban Ji-won se acercó a Ban Yuwon, quien apenas había escapado del abrazo de su madre. Sorprendentemente, había mantenido la cordura desde que escuchó por primera vez sobre la torre de Babel de boca de Ban Yuwon, e incluso ahora, vestido elegantemente, recordaba sus días como profesional activo. Era la imagen misma del abuelo que Ban Yuwon siempre había admirado y seguido. Te confío el deseo secreto de la familia. Te llamaré a la torre de alguna manera antes de graduarme. Estoy orgulloso de ti, nieto mío. En ese momento, solo el abuelo y el nieto podían compartir el intenso anhelo y deseo por la torre. Se abrazaron fuertemente y después de despedirse,
Ban Yuwon le dijo unas palabras a su hermana que lo miraba fijamente. Hermana, no te dejes atrapar dopándote en las competiciones sin ningún motivo. Idiota, si vas a hacer trampa, ¿por qué participar en la competición? Su actitud permaneció inalterada a pesar de que su hermano se iba a un mundo diferente del que ella ni siquiera sabía nada. Bueno, eso fue lo que le hizo sentirse tranquilo. Está bien, hazlo bien. Me voy entonces. Ban Yuwon sonrió, echó una última mirada a su familia y luego respondió al mensaje que había aparecido ante sus ojos hacía un momento. Comienza la ceremonia de ingreso a la Academia Unión. Se llama al estudiante Ban Yuwon. Asterisco. Cuando cerró los ojos y los volvió a abrir, se encontró en un enorme auditorio. Sobresaltados por su repentina aparición, las personas a ambos lados se estremecieron y luego fruncieron el ceño al ver el uniforme que vestía. ¿Qué es esto, un oportunista? ¿Por qué estás aquí? Piérdete por allí. Oh, gracias. Qué increíblemente amables fueron estos amigos al decirle a dónde ir. Ban Yuwon saludó a los estudiantes de primer año que le habían señalado su asiento. Luego se dirigió hacia el área designada para los estudiantes admitidos a través de la selección especial de dimensión inferior. No esperaba que discriminaran ni siquiera en la disposición de los asientos, pero como Luce había dicho, parecía que las cosas iban a ser un poco difíciles a partir de ahora. Bueno, recién se dio cuenta de que los uniformes también eran diferentes. Y las auras que emanan por todas partes. Uf. ¿De verdad son todos novatos? Ban Yuwon todavía era un novato, pero había logrado limpiar una mazmorra. Adquirió conocimiento sobre el concepto del poder mágico y pasó una noche entera entrenando con Ban Yumi, una persona con habilidades superiores. Aprendiendo hasta cierto punto cómo leer el aura de un oponente. Sin embargo, incluso la persona que parecía más débil a su alrededor ahora parecía al menos 10 veces más fuerte que Ban Yuwon. Si pudiera tocarlos, podría intentar una interpretación de su concepto de lenguaje, pero no había forma de que pudiera preguntar, ¿puedo tomar tu mano por un momento? A estas personas que exudaban tanta hostilidad. Por ahora, lo único que podía hacer era caminar con los hombros erguidos, fingiendo estar lo más seguro posible y encontrar su asiento lo más rápido que podía. Si mi abuelo no me hubiera apoyado, estaría completamente perdido. Gracias a eso, al menos he reunido mis armas secretas a fondo. Temblando, llegó a un lugar donde solo estaban colocadas 4 sillas, separadas de los demás estudiantes de primer año como si estuvieran en el exilio. Prohibición. Hola, Luce. Este es nuestro lugar. Estos asientos especiales son increíbles. Impresionante. Jaja. Además de Luce, que sonreía amargamente ante el uso casual de la jerga de Ban Yuwon, había 2 estudiantes más. Ah, hola. Hola. Una de ellas era peculiar, con ojos y cabello de un brillante color rosa chicle, y solo una parte del flequillo estaba teñida de negro. Daba la impresión de ser dulce y tierna, como un cachorrito, y era bastante hermosa. Sin embargo, Ban Yuwon se esforzó por evitar que su mirada se desviara hacia su pecho particularmente voluminoso, en lugar de hacia su exuberante y glamoroso cabello o rostro. Parecía consciente de que su pecho era notablemente grande, pues su postura habitual era encogerse al máximo. Sintiendo lástima por ella, Ban Yuwon se esforzó por reprimir sus instintos. Hola a ti también. La otra chica, en cambio, tenía rasgos distintos y llamativos. Su largo cabello era de un blanco extrañamente brillante, y sus ojos eran completamente negros sin distinción entre el blanco y el iris, con una cruz plateada flotando en el centro de sus pupilas. Esto excedió un poco el concepto de humanidad tal como lo conocía Ban Yuwon. ¿Es algún tipo de ojo de demonio de un manga o algo así? Pensarlo lo intimidó un poco. Espera, ¿de verdad son estos tipos de la selección especial de la dimensión inferior? Los 3 parecen demasiado poderosos para la admisión regular. No solo Ars Luce, cuyas habilidades había presenciado hacía 2 días, sino también el aura inquietante que emanaba de la chica blanquinegro, cabello blanco y ojos negros. De ahí su apodo, parecía incluso superar a la de un profesor. Incluso la chica con aspecto de cachorrita que temblaba como un corderito se sentía mucho más fuerte que Ban Yuwon. Lo afortunado fue que, como correspondía a la reputación de la academia interdimensional más importante,
Entre todo tipo de razas de formas extrañas que se habían inscrito, al menos estos 3 parecían humanos. Y todas eran muy atractivas además. Bueno, una de ellas no parece del todo humana, pero si la observas un rato, también tiene algo inquietantemente encantador. Sí, digamos que es un encanto hechizante. Como se esperaba de un usuario de la habilidad del lenguaje, Ban Yuon se sintió satisfecho después de encontrar una palabra apropiada para definir a su compañero. De repente, se estremeció al darse cuenta de que sus pupilas en forma de cruz lo miraban directamente. ¿Qué pasa? Esa cosa, flotando a tu alrededor. Es interesante. ¿Te refieres al club de duendes? Para alguien sensible a la presencia, notar el garrote de duendes no es sorprendente. Cuando Ban Yuon lo convocó a su palma, se inclinó hacia adelante sin parpadear y lo examinó de cerca. Entonces ella sonrió y dijo, «Ah». Curiosamente, en ese momento, la abrumadora presión que emanaba de ella pareció disminuir significativamente. «Mi nombre es Dog Yeon, hija de un practicante de artes marciales». ¿Y tu nombre? Oh, tu nombre. Acabas de aprender mi nombre. Aunque somos compañeros de piso. Llevamos días viviendo juntos. Al escuchar la conversación entre los otros dos, parecía que era la primera vez que se presentaba. Pero Ban Yuon estaba más preocupado por algo más. Soy Ban Yuon. ¿Pero dijiste artes marciales? ¿Usas técnicas marciales y cosas así? ¿Sabes disparar ráfagas de aire? PFFT. La mujer que se presentó como Dog Yeon no pudo evitar reírse ante la mención de las ráfagas de aire. Ban Yuon se puso pálido, preguntándose si había dicho algo ofensivo, pero al ver que Luce y la niña con aspecto de cachorro también estallaron en risas, parecía que sus palabras no fueron groseras después de todo. Tu comprensión es, PFFT, no incorrecta. ¿En serio? Bueno, supongo que si la fantasía existe, no hay razón para que no existan las artes marciales. Entre innumerables dimensiones, se dice que el número de mundos de artes marciales, es decir, dimensiones donde se establecen sistemáticamente métodos de cultivo de maná y artes marciales infundidas con religión, filosofía y otras ideologías, supera los 10.000, Van. Luce, que estaba buscando una oportunidad para socializar con otros estudiantes de admisiones especiales, intervino desde un costado. ¿10.000? HMPH. Mientras Ban Yuon estaba genuinamente sorprendido por sus palabras, Dog Yeon le lanzó una mirada ligeramente fría a Luce. Dependiendo de cómo uno lo escuchara, podría haber sonado como si él estuviera mirando hacia abajo, a su dimensión natal. Luce, aparentemente dándose cuenta de su error, se retiró con una expresión incómoda. Lo siento, no quise faltarle el respeto a tu dimensión de origen. Solo intentaba dejar claro que... Luce, sería mejor que te quedaras callada. Está bien. Afortunadamente, la enojada Dog Yeon no demostró sus artes marciales frente a ellos. Tal vez decidiendo ignorarlo, giró la cabeza con un sonido agudo y extendió una mano hacia Ban Yuon, diciendo: Ban Yuon, encantado de conocerte, siento una conexión contigo. Sí, un placer conocerte también. Si tienes algo que ganar conmigo, no olvides darme algo a cambio. Jeje. Ella no parece tan aterradora como pensé al principio. Cuando Ban Yuon hizo este juicio y estrechó su mano, la cruz en sus ojos giró ligeramente. Fuera o no una señal positiva, las cosas iban bien hasta ese último momento. ¡Qué miedo! Disculpe. Mientras los dos estaban teniendo una conversación bastante amistosa, alguien intervino desde un lado. Era la niña de pelo rosa que parecía un cachorrito. Un placer conocerte también. Soy Luciel, solo Luciel sin apellido. Ejen. Soy Ars Luce. Puedes llamarme Luce. Mucho gusto. Luciel, Dogo. ¿Dogo? Dog Yeon, que hasta ahora parecía estar de buen humor, frunció el ceño y dijo: Por favor, llámame Dog Yeon en su lugar. Ah, jajaja. Parece que la ceremonia está a punto de comenzar. Luce, que había sido reprendida, señaló hacia el frente con una sonrisa amarga que cada vez le resultaba más familiar. Se podían ver 9 profesores subiendo al podio preparado en el centro del gran salón.
Ban Yuon sintió una oleada de felicidad al ver a la profesora Yoo Mina con su piel verde y su cabello rojo, como pétalos, y como si notara su mirada, la profesora Yoo Mina se giró hacia él con una pequeña sonrisa. ¿Tuviste una entrevista? Sí. Con ese profesor. Mientras hablaba con Luce. De repente, se escuchó el sonido de fuegos artificiales explotando en el aire. Reflexivamente, todos miraron hacia arriba. El techo del gran salón se había abierto, y más allá, se podía ver un enorme globo ocular. Todos se han reunido. Un ser que debería haber sido imperceptible se había manifestado. Tan grande y enorme que simplemente mirarlo aplastaría hasta la muerte frágiles formas de vida. Ban Yuon apenas logró percibir el globo ocular y quedó terriblemente sorprendido, pero no dejó de tener recompensa. Tu comprensión del concepto del ojo se profundiza. La profundidad del ojo que todo lo lee alcanza los 105. Ahora puedes ver más y con mayor claridad. La profundidad del alma ha llegado a 320. Tu mente se vuelve más resistente y tu resistencia a las fuerzas malévolas aumenta. Cuando Ban Yuon, que sin darse cuenta había desarrollado sus conceptos innatos, abrió mucho los ojos. ¿Fue solo su imaginación o el ojo gigante parecía mirar a Ban Yuon? Pero debe haber sido una ilusión. Entonces, comencemos la ceremonia de ingreso número 2557 de la Academia Unión. Después de todo, sería imposible para un ser tan grandioso reconocer individualmente la existencia de alguien tan insignificante como Ban Yuon. Capítulo 8. Lección 2. Este es tu compañero de cuarto, 4. Fue una sensación impresionante, ¿verdad? El discurso de felicitación del director. ¿El director? Cuando la repentina aparición del globo ocular gigante los dejó confundidos, la ceremonia de entrada pasó rápidamente y antes de que se dieran cuenta, la profesora Yoo Mina, con su llamativo cabello rojo como pétalos, estaba parada frente a los 4 estudiantes de admisión especial de dimensión inferior. ¿Por qué está ella aquí? No, lo más importante, ¿qué acaba de decir? Ese globo ocular gigante. Quiero decir, es realmente alguien a quien podemos referirnos con un título tan amigable como director. ¿Viste sus ojos? Yoo Mina se sorprendió y respondió a la pregunta de Ban Yuon. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es posible que alguien no haya visto ese ojo gigante? Pensando en esto, miró a su alrededor y encontró a Luce, Luciel y Do Yeon mirándolo fijamente. Ni siquiera pude animarme a mirar hacia arriba. Estaba asustado. Ese ser ocultaba por completo su apariencia mediante métodos especiales. Pero, ¿cómo? Luce, Luciel y Do Yeon hablaron por turno. Especialmente aterrador fue el modo en que las pupilas en forma de cruz de Do Yeon se contrajeron mientras ella lo miraba. «Oh no, he visto algo innecesario otra vez». Ban Yuon, habiendo obtenido esta comprensión propia de un Chunibyo, inventó una excusa. Solo quería decir que lo sentíamos así. Como si un ojo enorme nos estuviera mirando. ¿En serio? Tus sentidos son impresionantes. He oído que los grandes creadores de artefactos nacen con sentidos delicados, y de hecho, esto podría significar que también podemos esperar un desarrollo en las habilidades de combate. El profesor Yoo Mina pareció aceptar la excusa de Ban Yuon, asintiendo repetidamente con admiración. Sin embargo, Do Yeon todavía lo miraba fijamente, como si estuviera fascinado. En fin, esa persona es el director. Considerando la naturaleza de la academia, sería más apropiado llamarlo canciller, pero preferimos expresiones amables. Amigable. Probablemente no tendrás muchas oportunidades de conocerlos en el futuro. Así es, solo los conocerás si logras algo especial en la academia o si haces algo terriblemente mal. Después de decir esto, el profesor añadió con una expresión traviesa mientras miraba a Ban Yuon. Tengo la sensación de que el estudiante Ban Yuon algún día tendrá una reunión privada con el director. ¿No es eso una maldición, profesor? Jeje, los logros de mis alumnos asignados se convierten en mis logros como su profesor. Por favor, esfuérzate de ahora en adelante. Ante esas palabras, el grupo de 4, incluido Ban Yuon, se estremeció. ¿MMM? ¿Ese sí? ¿Podría ser que usted esté a cargo de nosotros, profesor?
Luce dio un paso adelante para hacer la pregunta, y el profesor Yoomina asintió sin dudarlo. Así es. ¿Uno de los 9 profesores titulares de la academia está a cargo de nosotros? Así es. Permítanme presentarme como es debido. Me llamo Yoomina y estoy a cargo de los estudios de combate mágico. Seré la profesora a cargo de su clase de 4 estudiantes durante los próximos 5 años, hasta su graduación. ¿Por 5 años? Afortunadamente, Ban Yuwon había leído detenidamente la guía que contenía información básica sobre la academia en su camino a casa, por lo que sabía bien lo que era un profesor titular. La Academia Unión, conocida como la mejor academia en todas las dimensiones, tenía un cuerpo docente que estaba lejos de ser común. Los 9 profesores titulares, todos ellos graduados de la Academia Unión, habían pasado las estrictas pruebas del director, y se decía que cada uno de ellos poseía el poder suficiente para poner de rodillas a una dimensión entera. Todos los asuntos importantes de la academia eran de su responsabilidad, mientras que los demás miembros de la facultad, los profesores asociados, eran simplemente asistentes de los profesores y administradores de los estudiantes. La Academia Unión consta de 5 grados, con alrededor de 300 estudiantes en cada grado, por lo que incluso si los agrupa en clases de 30, hay un total de 50 clases. Naturalmente, la mayoría de las clases están a cargo de profesores asociados, con excepción de las clases especiales que reúnen únicamente a los alumnos más destacados de cada grado. Y ahora la profesora Yoomina dice que estará personalmente a cargo de ellos, una clase de solo 4 estudiantes que aprobaron la admisión especial de dimensión inferior. ¿Cómo no iban a sorprenderse? Estudiantes, ¿no están malinterpretando algo? Originalmente, los estudiantes de admisión especial de menor nivel en cada grado se gestionaban por separado. Esto no se hace para discriminarlos ni darles un trato especial, sino para protegerlos de la malicia de otros estudiantes. Para una educación justa, no tenemos más remedio que hacerlo. Pero todo eso lo hacen profesores asociados. Así es. La razón por la que estoy a cargo de ti es porque los estudiantes de admisión especial de este año son excepcionalmente especiales. El profesor Yoomina estuvo de acuerdo de inmediato y luego miró fijamente a Ban Yuwon con ojos brillantes. Hasta tal punto que me pregunto cómo terminamos seleccionando solo a esos individuos. Afortunadamente, los presentes no estaban celosos, porque el evidente interés hizo que el propio Ban Yuwon quisiera esconderse por vergüenza. Fue entonces cuando se produjo un movimiento inesperado. Luce dio un paso adelante sutilmente para protegerlo de la mirada de la profesora Yoomina, como si intentara protegerlo. ¡Qué caballeroso, de una forma tan extraña! No es desagradable, lo que lo hace aún más incómodo. Pero, profesor, si demuestra un interés tan excesivo, ¿no hará que los estudiantes regulares intenten controlarnos aún más? Creo que los estudiantes pueden superar mucho por sí solos. El profesor Yoomina lo interrumpió. Sus ojos rojos como joyas miraban fijamente a Luce, quien le había señalado esto. Bloquearé todas las presiones externas. También evitaré por completo cualquier acoso que no contribuya a los estudios y al crecimiento. Pero no puedo interferir en la competencia interna amparada por las normas escolares. ¡Uah! Les daré un consejo obvio, de ahora en adelante, manténganse unidos como un grupo de 4. No solo son compañeros de clase especiales y únicos, sino también miembros del grupo que escalarán la torre juntos durante 5 años hasta la graduación. ¿Miembros del partido? Sabía que la Torre de Babel era una mazmorra, pero al escuchar esa charla típica de un juego, de repente asentí involuntariamente. HMPH, ciertamente es mejor que subir a la torre con aquellos que han caído en esos delirios tan patéticos, pero... Doc Boyon murmuró sarcásticamente, en lugar de Luce, quien estaba exhausta de soportar directamente la presión de la profesora Yoomina. Su mirada de desaprobación recorrió a Luce y Luciel. Fue algo por lo que estar agradecido que su mirada aterradora no volara también hacia Ban Yuwon. Profesor. Luciel habló tímidamente, evitando su mirada. Todos nos están mirando. ¿No podemos ir rápidamente a otro lugar? Tienes razón. Las miradas de otros estudiantes entrantes ya eran hostiles debido a su condición de admisiones especiales de dimensión inferior. Y ahora que el profesor Yoomina, un profesor titular, se había acercado y estaba charlando con ellos, todos estaban observando con miradas mezcladas con curiosidad y hostilidad.
mientras Ban Yuwon suspiraba interiormente, preguntándose por qué estaban haciendo tanto alboroto por las dimensiones superiores e inferiores. Entonces, vayamos de inmediato a nuestro salón de clases. Cuando la profesora Yo-Mina chasqueó los dedos, el entorno que los rodeaba se desvaneció y aparecieron paredes que los encerraron. No, no nos encerraron, sino que nos trasladaron a un espacio cerrado. Al igual que la habitación del profesor Yo-Mina, una de las paredes estaba hecha completamente de vidrio, a través de la cual se podían ver claramente varias instalaciones de la academia, bosques, lagos, un pequeño muelle para naves espaciales y una imponente torre. Lo curioso era que no había puerta. No podían entrar ni salir. De ahora en adelante, toda la educación y las notificaciones que reciban de mí se llevarán a cabo en esta sala. Es una sala a la que no se puede acceder por medios normales. Primero, les entregaré sus identificaciones de estudiante. La credencial de estudiante tenía la forma de un colgante con una joya sujeta al extremo de una fina cadena de plata, y daba una impresión muy sofisticada ya que la joya no era grande ni brillaba excesivamente. Dentro de la joya intrincadamente elaborada, se arremolinaban misteriosas cadenas de caracteres, y cuando intentó observarlos de cerca, sus ojos comenzaron a doler como si estuvieran a punto de salirse. Debido a la excesiva cantidad y complejidad de los caracteres conceptuales condensados, la conversión inmediata a caracteres chinos es imposible. Se requiere un tiempo considerable para reconocer y aceptar plenamente el nuevo sistema lingüístico. Era la primera vez que su capacidad lingüística no le permitía interpretar algo. Aún así, lo sorprendente fue que no parecía completamente imposible de interpretar. Quizás esta podría ser una oportunidad para adentrarse en la magia también. Cuando Ban Yuwon confirmó esta nueva posibilidad y sonrió, Luce volvió a hacer una pregunta en nombre del grupo. ¿Hay alguna forma específica de manejarlo? Por supuesto. La identificación de estudiante se registra al aceptar tu poder mágico. Después, puedes simplemente inyectar poder mágico para probar tu identidad, y con eso, podrás ejercer la mayoría de los permisos otorgados dentro de la academia. Y sobre todo, mientras estés dentro del dominio de la academia, puedes acceder directamente a esta sala desde cualquier lugar. ¿Un artefacto con capacidades de movimiento espacial? No, pensándolo bien, la última vez el movimiento espacial era posible simplemente rasgando una hoja de papel, por lo que no había necesidad de sorprenderse particularmente. El movimiento espacial es posible inyectando poder mágico en la identificación del estudiante mientras se pronuncia simultáneamente una palabra clave especial. Veamos, digamos, la profesora Yo-Mina es hermosa. Lo acabo de decidir. Es lo mismo al salir de esta habitación. Si recitas el mismo hechizo mientras inyectas poder mágico en tu credencial de estudiante, volverás al lugar donde estabas antes de entrar. Genial, ¿verdad? A diferencia de Ban Yuwon, quien podía tolerar este nivel de aggyo ya que en realidad era una persona hermosa, Luce y Doggo Yeon no lograron controlar sus expresiones. Era difícil saber si ese tipo, Luce, estaba siendo educado o grosero. Afortunadamente, el profesor Yo-Mina ignoró completamente la agitación de los estudiantes y continuó hablando. Y esto es lo más importante, no puedes entrar a la torre sin tu credencial de estudiante. Ocasionalmente, piratas dimensionales invaden y roban las credenciales de los estudiantes de la academia, así que ten mucho cuidado y mantén tu credencial a salvo. Los ojos de Luciel se abrieron de par en par. Piratas dimensionales invaden incluso esta dimensión más alta. Sorprendentemente, hay más gente loca dispuesta a arriesgarse a morir si pueden entrar en la torre de lo que te imaginas. Ban Yuwon se puso rápidamente ansioso al escuchar esas palabras. No sabía que eran los piratas dimensionales, pero no parecían buenos tipos. ¿No es esto lo que profesionalmente se llama presagio? Incluso el dramaturgo ruso Anton Chejov lo dijo. Si en el acto 1 terminas viviendo con un compañero de habitación cuyo comportamiento es sospechosamente extraño, a más tardar en el acto 3 debería revelarse que el compañero de habitación era en realidad una mujer disfrazada, incapaz de contener su preocupación. Ban Yuwon levantó la mano con cautela y le hizo una pregunta. ¿Qué pasa si perdemos nuestra credencial de estudiante? Buena pregunta. Primero, independientemente del motivo, recibirás una advertencia académica. Tendrás que pagar una multa y hacer una donación a la academia para que te la reexpidan. Fue excesivamente duro y realista.
Luciel, que ya estaba aterrorizada, se encorvó aún más y escondió el carné de estudiante que llevaba colgado del cuello. Mientras tanto, Do-Go-Yeon enganchó la cadena en su mano y la hizo girar, sus ojos negros brillaron. ¿Entonces estás diciendo que podría haber quienes vengan después de esto? Confiscar o ocultar la identificación de otro estudiante es motivo de suspensión inmediata. No tomo cosas de los demás. Cuando la profesora Yo-Mina le advirtió, Do-Go-Yeon replicó como si hubiera escuchado algo desagradable. No dudaré en usar la fuerza para proteger lo que es mío. Su declaración no fue nada menos que una declaración de intenciones de provocar un derramamiento de sangre en el futuro. Ni siquiera un presagio. Bueno, espero que actúes dentro de los límites de las reglas de la escuela. Por supuesto. La sonrisa que tenía Do-Go-Yeon era verdaderamente siniestra. Una sonrisa verdaderamente siniestra. Ban Yu-won contuvo su mirada que estaba a punto de ser desviada y jugueteó con su propia identificación de estudiante. Ahora, ¿qué iba a decir a continuación? Ah, cierto, aún no había distribuido los horarios. ¿Distribuir? ¿Seguro que no es analógico? Justo cuando pensaba eso, aparecieron varios hologramas sobre la identificación del estudiante, haciendo callar a Ban Yu-won. Las clases son de lunes a jueves. Excepto en épocas de exámenes y semanas con actividades especiales, la exploración obligatoria de la torre debe realizarse los viernes. Este horario puede ajustarse de una excursión de un día a un máximo de 2 noches y 3 días tras un debate entre los miembros del grupo cada semana. Deberías ajustar el horario según corresponda, teniendo en cuenta el descanso, ¿no? La torre. Los ojos de Ban Yu-won brillaron. Como era de esperar de una academia construida únicamente para la torre, la inversión en la torre fue enorme. En el momento en que se mencionó la palabra torre, las miradas intercambiadas entre los miembros no fueron comunes, dejando claro que la firme resolución hacia la torre no era solo de Ban Yu-won. Ah, si colocas la mano sobre la asignatura correspondiente en el horario, podrás ver la ubicación del aula y cómo llegar. Los libros de texto de cada asignatura estarán listos cuando regreses a tu dormitorio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profesor, ¿qué tal si entramos solos a la torre? Sorprendentemente, fue Luce quien hizo esta pregunta, como si la hubiera estado esperando. Eso no está permitido. El profesor Yo-Mina respondió rápidamente con una sonrisa. La exploración siempre debe realizarse en grupos. Solo en casos realmente especiales un estudiante puede explorar solo con la aprobación del director. ¿Responde eso a tu pregunta? Ah, sí. Disculpen, chicos. Solo quería poner a prueba mi fuerza, no porque me disguste estar en un grupo con ustedes. Ja. Guau. Si ese fuera el caso, hubiera sido mejor preguntarle al profesor en una situación individual más tarde. Ban Yu-won decidió ponerle un apodo a Luce. Cero sentido. Ese tipo quizá ni siquiera sepa que existe el concepto de leer la habitación. ¿Pero qué podía hacer al respecto? Al principio, al ver a sus compañeros que parecían mucho más capaces que los estudiantes regulares, pensó que las cosas podrían ir más fácilmente de lo que había temido. Una chica terriblemente fuerte cuyos pensamientos eran imposibles de leer. Un compañero de habitación que parecía agradable pero que tenía un lado extrañamente egocéntrico y carecía de tacto. Y un cachorro tímido se acurrucó como si estuviera listo para competir en un concurso de rodar cochinillas. A esto se suma el mismo, que soñaba con ser diplomático pero se dejó arrastrar sin saberlo. Y el resultado fue un auténtico desastre de espectáculo de variedades. Vamos, todos, concéntrense. Ya casi terminamos. Como si intentara disipar la atmósfera incómoda causada por Luce, la profesora Yo-Mina aplaudió para llamar la atención de todos. Desde que recibiste tu credencial de estudiante, has podido usar la mayoría de las instalaciones de la academia. La cafetería, la biblioteca, la tienda, la cafetería e incluso el campo de entrenamiento. Lo más importante es el campo de entrenamiento. Asegúrate de no descuidar la autodisciplina, incluso cuando no tengas clases. Puede que los estudiantes de admisión regular te menosprecien al principio, pero si demuestras tu valía con calificaciones excelentes, no tendrán más remedio que reconocerte. Eso es algo que me gusta oír. Dijo Do-Go-Yeon, poniéndose el colgante que había estado girando en su dedo hasta ahora. Entonces, ¿estamos despedidos por hoy? No,
he preparado algunos refrigerios, así que vamos a reunirnos. ¡Oh Dios! En ese momento, el colgante del profesor Yoo Mina emitió una luz tenue y vibró. Los ojos joya del profesor parpadearon rápidamente, luciendo bastante perplejo. ¡Oh, Dios mío! Tal vez debería cambiar de carrera y convertirme en adivina. ¿Profesor? Ejen. Lo siento, pero nos reuniremos en otro momento. Pueden irse. Sería bueno echar un vistazo a las instalaciones de la academia. Después de declarar terminada la reunión, Yoo Mina se volvió hacia Ban Yu-won. Ban Yu-won, por favor ven conmigo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Guau! A estas alturas, ya se había acostumbrado a que el espacio frente a él cambiara abruptamente sin tiempo para prepararse. En un instante, Ban Yu-won fue arrastrado a un pasillo tranquilo donde sus compañeros ya no eran visibles. Mientras miraba fijamente a Yoo Mina, ella le habló con sus brillantes ojos de joya. ¿Recuerdas cuando dije antes que Ban Yu-won podría tener una reunión privada con el director algún día? Sí, lo hiciste. Bueno, esa predicción se ha hecho realidad. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? ¿Quizás? Yoo Mina sonrió con picardía y extendió la mano para darle un suave empujón. Incapaz de resistir la fuerza inesperadamente fuerte, Ban Yu-won fue empujado hacia atrás. Su cuerpo estaba atravesando lo que parecía una pared sólida en medio del pasillo, siendo succionado hacia una habitación secreta. La voz de Yoo Mina ahora parecía venir de muy lejos. Tal vez el director también sintió la mirada de Ban Yu-won. Eso es correcto. Se escuchó una voz. La misma voz que había oído en la ceremonia de entrada. En su primer día en la academia, Ban Yu-won estaba a punto de tener una entrevista personal con el director. Capítulo 9. Lección 3. Esta es tu mascota, 1. En el momento en que fue arrastrado a la habitación secreta, Ban Yu-won realizó una imitación de cochinilla que superó incluso la exhibición anterior de Luciel. Una contorsión que salva vidas para proteger su cabeza y su corazón incluso en una situación de emboscada repentina. Está bien mirar al frente. Mi verdadera forma no está aquí. Sin embargo, la voz del director, que venía justo frente a él, disolvió instantáneamente su postura defensiva. Ban Yu-won levantó la cabeza y observó cuidadosamente su entorno. Una muñeca, sin ningún signo de vida, estaba sentada sobre el escritorio. Sí, un feo muñeco de espantapájaros estaba sentado allí por su propia voluntad. La voz también había provenido de la muñeca. Aunque la boca de la muñeca no se movió en absoluto. Director, quiero decir, canciller. Ban Yu-won, te permitiré que me llames maestro. A juzgar por la forma de hablar, este no era solo un maestro ordinario, sino más bien un maestro de la llama oscura o algo así. Reprimiendo el impulso de hacer un comentario sarcástico, Ban Yu-won asintió. Entendido, maestro. Entonces debería explicarte por qué te llamé aquí. Ah, sí. Originalmente, no interfiero en el crecimiento de los estudiantes. Fue una forma indirecta de hablar que tardó en llegar al punto principal. Pero como Ban Yu-won esperaba que el director empleara esa manera de hablar, escuchó en silencio. Sean débiles o fuertes, los dejo en paz. No me importa si mueren en la torre o sobreviven para ganar poder y honor. ¿Por qué entonces hace esto el canciller? La respuesta a eso llegó sin siquiera tener que preguntar. Mi propósito es singular, presenciar con mis propios ojos a quien llega al final de la torre. Todas las demás existencias, ya sean débiles o fuertes, feas o hermosas, malas o buenas, son inútiles. En ese momento, Ban Yu-won no pudo evitar hacer una pregunta. ¿Qué es, la torre? Ban Yu-won estaba seguro de que era la Torre de Babel en la Tierra, y un edificio propiedad de la familia Ban, quienes claramente eran descendientes de sus antepasados. Al mismo tiempo, había escuchado de su abuelo que si recuperaban la Torre de Babel, podrían recuperar todo el poder y la gloria de su familia. Esto ya estaba medio grabado en su mente, y aunque realmente no esperaba que sucediera, desde el momento en que se enfrentó a la torre, estuvo preparado para arriesgar su vida para escalarla. ¿Pero qué pasaba con el rector? ¿Y para los demás estudiantes, qué era la Torre de Babel? La torre es el camino a la divinidad y una prueba. Por eso no interfiero en las dificultades de los estudiantes.
El canciller respondió brevemente. Por extraño que parezca, al escuchar sus palabras, Ban Yu-won pensó, así que así es. Después de todo, por lo que había oído sobre sus antepasados, poseían habilidades que eran prácticamente divinas. Además, la Torre de Babel que estaba en la Tierra de alguna manera había terminado en esta inexplicable dimensión. Si un trono divino esperaba en la cima de la torre, entonces tenía sentido. Sin embargo, si las palabras del canciller hubieran terminado ahí, no habría habido razón para llamar a Ban Yu-won. Sin embargo, esta vez decidí hacer una excepción. Oh, porque vi potencial en ti. El mayor potencial que he visto hasta ahora. La muñeca sentada en el escritorio flotó en el aire y se encontró con los ojos de Ban Yu-won. Un cuerpo débil, pero un espíritu sorprendentemente fuerte. Esto revela plenamente tu potencial ilimitado. Pero la inestabilidad física y mental estimulará a otros de forma desfavorable, y si no se controla, seguramente surgirán interferencias antes de que puedas florecer. No podía quedarme de brazos cruzados. La muñeca extendió su mano hacia el colgante que colgaba del cuello de Ban Yu-won, provocando que vibrara levemente. Pronto, se produjeron cambios en el flujo de caracteres dentro del colgante. Aunque Ban Yu-won aún no lo comprendía del todo, observó todo en silencio y lo grabó en su mente. Después de quién sabe cuánto tiempo pasó, cuando el colgante finalmente se calmó, el director habló. Sin embargo, esto no es para ayudarte a subir a la torre. Simplemente he tomado algunas medidas para prepararte para subirla. ¿Qué es? Te he dado la autoridad para explorar mazmorras externas. ¿Externo? ¿Te refieres a fuera de la academia? Eso es correcto. En este mundo donde se encuentra la Academia Unión, existen cosas llamadas mazmorras. Cuevas especiales similares a la mazmorra donde Ban Yu-won tomó su examen práctico, repletas de monstruos y trampas, mantenidas por núcleos de mazmorra. Había muchos de ellos, pero para decirlo sin rodeos, no eran lo suficientemente desafiantes como para que a los estudiantes de la academia les importaran, por lo que el director ocasionalmente hacía que la gente los limpiara a gran escala o los usara para exámenes prácticos para estudiantes recién inscritos. He agregado una función a tu identificación de estudiante que te permite cambiar de espacio para explorar mazmorras externas, así que asegúrate de explorar mazmorras en tu tiempo libre para mejorar tus habilidades antes de ingresar a la torre. Fue solo entonces que Ban Yu-won se dio cuenta de cuánta consideración le había demostrado el director. A pesar de tener un gran potencial, Ban Yu-won todavía estaba en un nivel en el que frenaba a sus compañeros de clase. El director le había permitido explorar mazmorras de menor dificultad antes de entrar a la torre, lo que le daba la oportunidad de desarrollar sus habilidades aunque fuera un poco. Claro que las mazmorras externas no son necesariamente fáciles ni seguras. Tendrás que garantizar tu propia seguridad. No espero tanto. Ban Yu-won no tenía intención de blandir su espada contra hombres de paja, y además, las mazmorras externas generalmente tenían una dificultad menor que la torre. Era la condición perfecta para Ban Yu-won en su nivel actual. Cuando recitas el hechizo, puedes moverte directamente a la mazmorra, y después de explorar la mazmorra, si recitas el hechizo nuevamente, puedes regresar a donde estabas originalmente. Este método también me resultó algo familiar. Sin embargo, el hechizo es ahogarse en la oscuridad infinita, así que recuérdalo. La situación del hechizo era incluso más grave que la del profesor Yo-mina. Ahora ve. Ban Yu-won, sigue avanzando sin detenerte. Gracias, maestro. Incapaz de pedir un cambio en el hechizo, Ban Yu-won simplemente inclinó la cabeza y se retiró. El director le añadió una cosa más antes de marcharse. Si tu desempeño es excelente, te concederé el siguiente privilegio. ¿El próximo privilegio? Exploración en solitario de la torre. La cabeza de Ban Yu-won se levantó de golpe ante estas palabras inesperadas. Entonces, espero con ansias nuestro próximo encuentro. Pero en ese momento, el director lo despidió. Y Ban Yu-won fue arrojado fuera de la habitación como si alguien le hubiera tirado con fuerza la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, no rodó por el suelo porque algo suave y fragante atrapó a Ban Yu-won por detrás. ¿Cómo fue tu reunión con el director? ¿Profesor? Ban Yu-won, nervioso, se apartó de Yo-mina.
Pero a Yoon Mina no parecía importarle en absoluto. El director siempre despide a los invitados así. Tiene una personalidad peculiar. Lo lamento. Estaba esperando desde el principio para atraparte, Ban Yu-won. Yoon Mina sonrió con picardía, como si estuviera bromeando, y de repente centró su mirada en el colgante en su pecho, sus ojos brillando de sorpresa. Parece que el director también tiene grandes expectativas sobre ti, Ban Yu-won. Un permiso de acceso externo, nada menos. Me dijo que mejorara rápidamente mis habilidades faltantes explorando mazmorras externas. Es un buen método. Pero tengan mucho cuidado. El área fuera de la academia está fuera de nuestra vista. Lo tendré en cuenta. Oh, eso es cierto. De repente, Yoon Mina aplaudió como si acabara de recordar algo. Si tienes tiempo después de explorar la mazmorra, puede que no sea mala idea visitar la ciudad exterior. Oh. Después de todo, la comida y las bebidas dentro de la academia, ya sea en la cafetería o en la tienda, pueden volverse aburridas y repetitivas. Y no venden alcohol. ¿Puedes creer que no vendan alcohol? Ban Yu-won tenía la sensación de que sabía lo que Yoon Mina quería. ¿Te invito a algo de alcohol? Bueno, si hay alguna tienda cerca de la mazmorra a la que pueda ir caminando. Gracias. Entonces, ¿puedo hacer una petición? Yoon Mina aceptó con entusiasmo su oferta y comenzó a cantar un hechizo en un idioma alienígena. Los sacerdotes del templo del dios de la primavera aún elaboran vino de frutas que beben durante su ayuno. Entre ellos, el Hanimon del templo de la primavera en Roñica es famoso por su fantástico aroma a frutas, su rica espuma y su regusto pegajoso pero refrescante. Si va a Roñica, ¿podría traerme 2 botellas de eso? Con esas palabras, Yoon Mina sacó algo de su pecho, se acercó a Ban Yu-won y lo sujetó contra su pecho. Ban Yu-won, que había quedado aturdido por la repentina aproximación y retirada del aroma floral, recobró el sentido y vio que era un broche enjollado tallado con la forma de elaborados pétalos de flores. Si te pones esto, te darán el alcohol sin problema. Compra algo para picar mientras tanto. Con eso, todo irá bien. Yoon Mina le guiñó un ojo a Ban Yu-won. No fue difícil darse cuenta de que, siguiendo al director, incluso Yoon Mina le estaba mostrando un favor excesivo. Gracias. Me voy entonces. Espero que no llegues demasiado tarde. Yoon Mina lo miró con una sonrisa. Parecía que esperaba que él se fuera inmediatamente. Por supuesto, esa también era su intención. Si había un problema, era el hechizo. ¿Infinito? ¿Infinito? ¿Dentro? Incapaz de superar su vergüenza, Ban Yu-won murmuró el hechizo en su interior mientras maldecía al director. Pero en el momento en que reunió el coraje para decir el hechizo en voz alta, se dio cuenta de que su entorno ya había cambiado. Era una mazmorra. ¿Quieres decir que podría haberlo dicho internamente? Mientras se debatía entre el alivio por no haber creado una historia negra frente a su profesor y el enojo por haber sido engañado por el director, algo le tocó el hombro. Era el club de duendes que se había estado comportando en silencio debido a la abrumadora presencia de personas a su alrededor hasta ahora. Gracias, club. Necesito concentrarme ahora. No pudo mantener un estado mental relajado después de entrar a la mazmorra donde acechaban los monstruos, incluso si lo hubiera hecho antes de entrar. Abrió su inventario y sacó una espada larga teñida de azul brillante. Espada larga del verdugo, espada mágica 12, asesinato 19, veneno de sangre 9. Una creación realizada mediante la combinación de las energías de los artefactos con los conceptos de espada, del tronco, mientras se arrojan todos los conceptos sobrantes al núcleo del código. En pocas palabras, era una espada resistente y afilada imbuida de poder mágico, que se volvía aún más letal al enfrentarse a enemigos humanoides e infligía un veneno feroz en la sangre al herir a un oponente. Aunque Ban Yu-won lo vio como un arma mucho más poderosa que el garrote goblin que había creado durante su evaluación práctica, en realidad, los artefactos con este nivel de habilidad no eran particularmente raros, por lo que sería exagerado decir que utilizaba completamente los poderes de Ban Yu-won. La armadura también está segura. No había muchos artefactos con conceptos defensivos entre los que había traído su abuelo. Sin embargo, había bastantes elementos con el concepto de talismanes que podían proteger al usuario en tiempos de crisis,
Y Ban Yu-won había extraído todos estos conceptos y los había aplicado a su uniforme escolar. Como resultado, las capacidades defensivas de su uniforme ahora superaban las de la mayoría de las armaduras comunes. Bueno, entonces, ¿nos vamos? Ban Yu-won avanzó con mucha majestuosidad, como si fuera su segunda exploración. Vos, el garrote del duende cortó el aire amenazadoramente, escoltándolo. En ese momento, varias flechas surgieron repentinamente desde el otro extremo del pasillo, dirigiéndose hacia él. No, esto es un poco diferente de lo que imaginaba. Ban Yu-won esquivó rápidamente, y el garrote de duende, sobresaltado, giró salvajemente en el aire, desviando las flechas. Es un humano. Un humano débil. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Los monstruos que pronto se revelaron eran de hecho goblins, los mismos con los que había luchado en la evaluación práctica no hace mucho tiempo. Pero estos no eran ciegos, y lo que es más importante, todos llevaban arcos y flechas rudimentarios. Una mazmorra en la que mocosos monstruos cobardes te atacan con arcos desde el principio. Para Ban Yu-won, que estaba ansioso por probar el poder de la esgrima que había practicado toda la noche con su hermana, no fue menos que desalentador. Disparar. El débil humano no tiene escudo. La cena de esta noche es brocheta humana. Los goblins gritaban a su antojo mientras tensaban las cuerdas de sus arcos. Sin embargo, si pensaban que Ban Yu-won había entrado en la mazmorra confiando solo en una espada, estaban muy equivocados. Club. Sabía muy bien que su mayor arma era el objeto mágico nacido milagrosamente, el garrote de duende. Los 2 días que pasó en la Tierra no solo fueron un periodo de entrenamiento para su propio crecimiento, sino también un periodo de investigación para maximizar el potencial del club de duendes. Transformar. Ban Yu-won declaró. El garrote de duende que flotaba en el aire se comprimió instantáneamente en una esfera, luego, al momento siguiente, se transformó en un arma de fuego familiar para cualquier hombre coreano que hubiera completado su servicio militar. Para ser precisos, debería llamarse pistola mágica y pistola espiritual al mismo tiempo. ¡Abran fuego! Ratatatatatat. En el momento en que cayó la orden de Ban Yu-won, el garrote de goblins, que ya no estaba en una forma que pudiera llamarse garrote, lanzó docenas de balas mágicas sobre los goblins. Fue el momento en que el concepto de transformación, que Ban Yu-won había extraído de innumerables juguetes de slime recolectados y diseccionados con la ayuda de su familia, brilló intensamente. Capítulo 10. Lección 3. Esta es tu mascota, 2. Después de enterarme de que el Club Goblin era un artefacto que incluso seres de dimensiones superiores, aunque todavía no puedo comprender qué los hace tan superiores, admiraban. Ban Yu-won reflexionó sobre cómo podría maximizar las habilidades de este artefacto. Entonces, primero organizó cuidadosamente las características del Club Goblin. Primero, puede flotar y moverse libremente. Tiene conciencia de sí mismo y prioriza la protección de su dueño en sus acciones. Es invisible. No puedo usarlo así. La conclusión llegó rápidamente. Por supuesto, estaba claro que era un excelente artefacto en términos de proteger automáticamente a su dueño sin ser visto por los enemigos, pero después de todo, era solo un garrote invisible. Si bien la fuerza del club podría mejorarse absorbiendo otros conceptos, el problema era su falta de versatilidad. Eso es todo, versatilidad. Si este club, que se mueve con libertad e incluso tiene conciencia de sí mismo, pudiera también adquirir la versatilidad de adaptarse a diversas situaciones, entonces tal vez podría realmente llamarse omnipotente. En otras palabras, solo necesito hacer que pueda cambiar libremente. Ban Yu-won buscó conceptos lingüísticos relacionados con el cambio, a su alrededor. Y gracias al slime cuya temporada ya había pasado hace tiempo, y a su hermana infantil que recién había desarrollado un gusto por los monstruos líquidos, pudo implantar fácilmente 50 conceptos de transformación en el club. Intentó incluir más, pero se dio por vencido cuando recibió un mensaje de que el Club Goblin no podía manejar conceptos con demasiada profundidad. De hecho, 50 era bastante para incorporar, lo que fue posible porque la compatibilidad entre el Club Goblin y el concepto de transformación era muy buena. Club de Goblins, arma espiritual 5.2, almacenamiento 10, transformación 50, arma contundente 11, pistola mágica 9, escudo 5, cadena 3, hacha 3. Disparo 17. Después de eso todo fue bien.
Alimentó al Club Goblin con conceptos de todo tipo de formas, incluidos escudos, hachas, lanzas, varias armas y todo tipo de herramientas que podrían ser necesarias en situaciones de emergencia, a excepción de la espada que él mismo tenía la intención de manejar. Los conceptos principales solo sumaban más de 30, mientras que el resto eran solo imitaciones de formas, por lo que solo tomó uno de cada uno. El total no pudo superar la profundidad de 50 para la transformación, pero fue suficiente. De hecho, sobraron unos 5. Esto sí que es digno de llamarse Club de Goblins. Al regresar de sus recuerdos, Ban Yu-on asintió con satisfacción mientras miraba al grupo de goblins tendidos en el suelo después de haber sido bañados con balas mágicas. Municiones. ¿Es suficiente? En respuesta al control de Ban Yu-on, el Goblin Club, que había regresado a su forma original, balanceó su cuerpo vigorosamente en el aire. Por cierto, la munición se refiere a balas reales, y al absorber el concepto de almacenamiento de objetos como el baúl que trajo su abuelo, así como cajas fuertes y bolsos, y otorgárselo al club, se hizo posible que la cosa almacenara una cantidad considerable de municiones por sí sola. ¿Entonces, cosechamos? Ban Yu-on respiró profundamente y se acercó a la pila de cadáveres de duendes. El club estaba dando vueltas alrededor de Ban Yu-on, manteniéndose alerta ante cualquier emergencia, pero ya sea porque la mayoría de los goblins ya estaban muertos o porque la conmoción había sido demasiado fuerte, no había señales de que los goblins se acercaran. Algunos todavía están vivos. Kid 2. Gracias al concepto profundo de disparo robado de la Honda Reliquia y otorgado a este, la capacidad de disparo del Club Goblin era increíblemente buena, pero no era posible encontrar y lidiar con todos los goblins que habían sido alcanzados por balas perdidas y caídos. Ban Yu-on acabó personalmente con las vidas de los goblins supervivientes. Le sorprendió el poco impacto que tuvo en él. Lo que realmente le sorprendió fue cuando confirmó la cadena dorada de caracteres que fluía de sus cuerpos. Absorbes los conceptos de demonio 3.4, vida 6.8, cuerpo 3.4, asesinato 12 y 34 y disparo 12 y 57 de varios goblins. Oh. Los conceptos de demonio, vida y cuerpo robados a estos duendes fueron, sorprendentemente, el doble que los de los duendes ciegos. Pero lo que fue aún más sorprendente fueron los conceptos de asesinato y tiroteo. No los había obtenido cuando cazaba a los goblins ciegos antes. Si bien disparar era irrelevante para los duendes ciegos, ¿qué hay del concepto de asesinato? ¿Podría ser que, a diferencia de ellos, estos hubieran matado gente en el pasado? Por supuesto, la profundidad era extremadamente baja. Especialmente teniendo en cuenta que había cazado 17 goblins en un solo lugar. Quizás antes la profundidad era demasiado baja para confirmarlo, pero como aprendí estos dos conceptos de otro lugar, ahora puedo extraerlos. Al darse cuenta de que aún quedaba mucho por investigar sobre su habilidad, organizó los conceptos robados. Todo el asesinato a su espada, y los disparos al club de los duendes. El demonio extraído de 17 criaturas fue 3,4, y separando nuevamente el espíritu, de este fue 1,7. Cuando lo otorgó por completo al Club Goblin, el arma espiritual creció a 6. La razón por la que ni siquiera aumentó a la mitad a pesar de otorgar 1,7 fue porque la cantidad de espíritu era pequeña cuando se creó por primera vez el Club Goblin, y el concepto lingüístico de arma espiritual tenía una eficiencia de absorción pobre en comparación con otros conceptos. ¿Pero no se dice que despacio pero con constancia se gana la carrera? Si continúa haciéndolo crecer de manera constante, debería ser capaz de crear un artefacto que no solo tenga potencial sino también habilidades reales asombrosas. Vida 21.3. Cuerpo 16.3. Poder mágico 18. Con una sola batalla, el código de Ban Yu-on cambió dramáticamente en un instante. Hasta el punto que los conceptos que había cultivado a través del entrenamiento nocturno con su hermana parecían ridículos. Por supuesto. Esto fue gracias a la utilización del Club Goblin para crear un momento en el que la ciencia, armas de fuego modernas, y la magia, poder mágico, energía espiritual, se cruzaban. Sin embargo, había un punto preocupante, en el momento en que el concepto de vida superaba los 20, la eficiencia de absorción de la vida robada a los goblins se reducía a la mitad. Aún así, esto es algo para lo que estaba preparado. Incluso en los juegos, al subir de nivel, la experiencia que se puede obtener de monstruos de bajo nivel suele reducirse a la mitad.
Pero el tiempo fue más rápido de lo esperado. Pensando que pronto no podría obtener experiencia, vida, de los goblins en absoluto, Ban Yu-won se sintió algo ansioso. No saquemos conclusiones precipitadas. Todavía no he cazado muchos monstruos, solo goblins ciegos y, como mucho, estos goblins con arco. Además, aunque no pueda ganar vida, hay muchos otros conceptos que puedo obtener. Se recompuso y robó el concepto de arco, de los arcos dispersos en el suelo, y el concepto de flecha, de las flechas, colocándolos en el núcleo de su código. Decidió simplemente asegurar los conceptos por ahora, ya que no creía que necesitaría usar un arco cuando tenía un arma. Bueno, ¿seguimos entonces? No disparen a menos que corra un peligro considerable. Buwon. Como respondiendo a las palabras de Ban Yu-won, el club de goblins giró en el aire. Por supuesto, había conseguido una gran cantidad de municiones usando las conexiones de su abuelo, pero seguía siendo un recurso con límites claros. No había nada de malo en ser frugal. Quizás pueda hacer algo con mi habilidad, pero intentémoslo más tarde. Ban Yu-won hizo que el club goblin tomara la iniciativa mientras él lo seguía, explorando la mazmorra. El ataque de 17 goblins debe haber sido un evento de apertura, ya que esta mazmorra normalmente tenía grupos de 2 o 3 goblins moviéndose juntos. Había muchos goblins con arcos, pero ocasionalmente algunos con espadas rudimentarias. Al encontrarse con estos grupos, Ban Yu-won ordenó al club de goblins que priorizara el combate con los arqueros antes de entablar combate cuerpo a cuerpo con los espadachines. Fue manejable. No, más allá de eso. ¿Son débiles? Quack. Ban Yu-won esquivó la espada de un goblin que cargaba imprudentemente contra él con fuerza bruta. Dio un gran paso hacia adelante y empujó su espada, perforando instantáneamente el cuello de la criatura y matándola. Una sensación de vacío lo invadió. Había estado extremadamente tenso, pensando en el guerrero goblin que era el jefe de la cueva de los goblins ciegos, pero la esgrima de este goblin difícilmente podía considerarse una habilidad en absoluto. ¿Es esta la diferencia entre un guerrero y un goblin normal? Pero cuando absorbió el código de la criatura, descubrió que había 0,05 de habilidad con la espada. Esto era algo que probablemente no habría podido conseguir si no supiera usar la espada. Ban Yu-won lo absorbió con la mentalidad de recolectar incluso los trozos más pequeños. Creo que podemos movernos más rápido, ¿no? Buwon. Ban Yu-won aumentó un poco más su velocidad de exploración. Al darse cuenta de que no necesitaba ser tan cauteloso con los goblins ya que el club de goblins estaba custodiando el frente, sus pasos se volvieron más ligeros junto con su corazón. Pasaron unos 5 minutos cuando se dio cuenta de la cadena dorada de caracteres ondulando en el suelo. Esto es. En la superficie todo parecía normal. Pero cuando se dio cuenta de la serie de caracteres y abrió mucho los ojos, notó algo antinatural en el entorno. No podía determinar exactamente qué era, pero había una vaga sensación de peligro. Cuando extendió la mano, el extremo de la cadena de caracteres que ondulaban en el suelo se desenrolló suavemente e hizo contacto con su mano. ¿Quieres absorber los conceptos de pincho y trampa de la trampa de pincho? Oh muchacho. Ban Yu-won se dio cuenta de que si no hubiera visto la cadena de caracteres, se habría convertido en un shish kebab humano. Absorbiendo apresuradamente el concepto de la trampa, adquirió pincho 1 y trampa 1, y simultáneamente, el piso se volvió plano. A medida que desaparecieron los conceptos de pincho y hoyo, volvió a ser un piso de piedra común y corriente. No considerar la existencia de trampas fue un error, pero supongo que esto podría considerarse una bendición disfrazada. Pinchar o perforar. Ban Yu-won inmediatamente le otorgó el concepto de brocheta a la espada que tenía en la mano. Puso el concepto de trampa en el núcleo de su código por ahora y se apresuró a seguir el camino. Ahora que se dio cuenta de que podía detectar y neutralizar peligros potenciales con antelación, no había tiempo que perder. Absorbes demonio 0,6, vida 1,2, cuerpo 0,6, asesinato 0,06, esgrima 0,1. Disparo 0,3. Absorbes flecha 1,5, trampa 1. Absorbes demonio 1,5, vida 3, cuerpo 1,5, asesinato 12 y 15, esgrima 0,2. La velocidad de exploración de mazmorras de Ban Yu-won era cada vez más rápida.
En comparación con la cueva del duende ciego a la que fue convocado para su primera evaluación práctica, esta mazmorra no solo era mucho más larga, sino que también tenía al menos 10 veces más monstruos, y sin embargo, se estaba acercando al núcleo de la mazmorra mucho más rápido que antes. Había estado pensando que necesitaba crecer rápidamente de alguna manera para alcanzar a sus compañeros, pero si esos mismos compañeros pudieran ver su tasa de crecimiento ahora, quedarían completamente asombrados. No se trataba solo del robo de concepto debido a su habilidad. Más bien, en un área más fundamental, su tasa de crecimiento en habilidades de combate, especialmente en el manejo de la espada, fue increíblemente rápida con cada batalla que libró. Combate, o más precisamente, experiencia de la vida real. A medida que se repetían las batallas de vida o muerte, su potencial despertaba rápidamente. Debido a su habilidad, se le añadieron conceptos como el manejo de la espada, creando armonía. Supongo que incluso las pequeñas acumulaciones marcan la diferencia. La trayectoria de mi espada parece mucho más limpia ahora. Ban Yu-won creía firmemente que era gracias a la habilidad con la espada que había robado de los goblins, pero, ¿qué pensaría si supiera que la profundidad que había desarrollado por su cuenta en el mismo tiempo era mayor que la profundidad de la habilidad con la espada que había adquirido de ellos? Llegó. Después de aproximadamente 2 horas de ingresar a la mazmorra, Ban Yu-won finalmente llegó al frente de la sala del jefe. Incluso en esa cueva de los goblins ciegos llena de los goblins más débiles, el jefe guerrero goblin era fuerte. Entonces, ¿cómo sería esta mazmorra, donde los arqueros goblins lo habían recibido tan pronto como entró? Se tensó completamente y una vez más repasó el código dentro de su cuerpo. Vida 35.5. Cuerpo 23.8. Alma 322.5. Poder mágico 26.4. Esgrima 12.5. Ojos que todo lo leen 105. Oídos que todo lo oyen 100. Labios que todo lo hablan 100. Un crecimiento de casi 2,5 veces en comparación con antes de entrar en esta mazmorra. También podría ser una prueba de que su nivel era lamentablemente bajo, pero decidió simplemente regocijarse por el alcance de su crecimiento. Por cierto, Alma, realmente no entiendo esto. Era 300 cuando revisó el código por primera vez. Subió a 20 después de soportar el ataque ocular del director. Y de alguna manera había aumentado a 2,5 desde que entró en esta mazmorra, aunque no tenía idea de lo que había hecho. Como no había forma de confirmar esa habilidad, simplemente la dejó así por ahora. Club, ¿estás listo? Buo. El Club Goblin, ahora transformado en un gran escudo, giró una vez en el aire como si dijera, confía solo en mí. Su concepto central, que podría llamarse su energía espiritual, ahora había crecido a 9,9. Después de eliminar al jefe, debería poder superar el nivel 10. Entonces entremos. Cuando puso su mano sobre la puerta de hierro y aplicó fuerza, la puerta se abrió lentamente, muy lentamente. ¿Qué clase de duende aparecería esta vez para convertirse en la sangre y carne de Ban Yu-won? ¿Cómo se atreve un humano a invadir nuestra aldea? Ataquen, maten. Capturémoslo y asémoslo entero. Atrápalo. Ban Yu-won dudó e intentó cerrar la puerta y retirarse, pero una vez que la puerta comenzó a abrirse, se abrió por sí sola sin que él aplicara ninguna fuerza. No es de extrañar que hubieran venido en enjambres a saludarlo cuando entró en la mazmorra. El número de goblins en la sala del jefe parecía superar los 100 en un recuento aproximado. ¡Oh, maldita sea! Ban Yu-won murmuró en voz baja, sacó un escudo de su inventario para bloquear su frente y se sentó. Club, cuento contigo. Quizás su valor realmente residía en la creación de artefactos más que en el combate. Junto con la reflexión autocrítica de Ban Yu-won teñida de arrepentimiento, el Club Goblin volvió a escupir fuego. Dudududududu. No, no es una ametralladora. La munición es demasiado valiosa. El problema era que había demasiados duendes. El club de goblins había comenzado a disparar y derribó a más de 5 goblins en un instante, pero todavía había goblins cargando hacia Ban Yu-won, trepando sobre los cadáveres de sus camaradas. Pensando que si se mezclaba con ellos, al menos estaría a salvo de los disparos de los arqueros goblins, Ban Yu-won guardó su escudo, se puso de pie y mientras blandía su espada para enfrentarse a los goblins, se devanó los sesos. ¿Hay alguna manera de hacer que los disparos sean más rápidos y potentes sin tener que sacar una ametralladora? Mientras Ban Yu-won cortaba a los goblins con su espada y se retiraba para evitar sus ataques,
Aceleró sus pensamientos intensamente. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Así es. Bestia feroz. Eso fue. Uno de los conceptos que habían estado latentes en la onda que atraviesa el ojo del león, ahora almacenado en el núcleo de su código. Si separara el feroz de esto y lo combinara con el disparar de disparar, crearía disparo feroz, que significa disparar ferozmente. Rápidamente sacó el núcleo del código y extrajo el concepto de él. Como no había tiempo, primero extrajo la bestia feroz en su totalidad y la inyectó en el Club Goblin que había volado cerca de él en el momento justo. En ese estado, mientras separaba lo feroz y lo bestia. Fierce 4 y Shooting 6 y 35 se sintetizan automáticamente. Gracias a su excelente compatibilidad, se ha producido una síntesis trascendental que ignora la profundidad, completando Fierce Shot 20. Es un concepto perfecto e inseparable. Había pensado que necesitaba separar el disparo de disparar, pero parecía que como disparo feroz ya abarcaba el significado de disparo feroz. Se habían combinado como un todo. Como separar conceptos también requería mucha atención, esto en realidad fue para mejor. En ese momento cuando se sintetizó con éxito el concepto de Fierce Shot, el Club Goblin, que originalmente no debería haber podido hablar, giró violentamente en el aire y derramó sus abrumadoras emociones. No fueron solo emociones lo que derramó. Dudududududu. Con una velocidad increíble para algo en forma de rifle, y una precisión solo posible porque era un rifle, desató una feroz descarga que mató a más de 30 goblins en un instante. ¡Cuá! ¡Monstruo! Es un monstruo que escupe metal. Hace apenas unos momentos, el Club Goblin era simplemente un formidable oponente que lanzaba ataques amenazantes, pero ahora había renacido como un monstruo capaz de enfrentarse a 100 goblins simultáneamente. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dejar tu me gusta y comentar que quieres que se siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.